Bienvenidos a Coincidir. Soy Manuel Rubio y los saludamos desde el CIDIR, Oaxaca. En esta tercera temporada de Coincidir, en la que, como ustedes saben, tratamos de buscar el lado humano de quienes nos dedicamos a estas actividades de ciencia y la academia. Para mí es un gusto estar con nuestro invitado de hoy, porque él es un entusiasta de las actividades de divulgación que hemos hecho y desde su llegada al centro realmente nos ha apoyado muchísimo en todo lo que tiene que ver con las cosas de divulgación de las ciencias y divulgación del quehacer de nuestro centro. Él es biólogo marino, ahorita nos va a platicar de dónde, también tiene una maestría y su doctorado es en acuacultura, y es profesor de nuestros posgrados de manejo y conservación de recursos naturales, tanto en la maestría como en el doctorado. Para mí es un gusto recibir en Coincidir al doctor Marcelo García. Manuel, Marcelo, muchas gracias, Manuel. Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme y pues con todo gusto estoy aquí. Gracias a ti. Fíjate, Marcelo en verdad es un gran conversador. Empieza uno a hablar con él y se nos van horas hablando de todo esto. Marcelo, fíjate que aunque sé a qué te dedicas, estaba yo revisando tu currículum y la información que tenemos en las páginas del CIDIR, y yo veía cosas como zootecnia de especies con interés comercial, respuestas fisiológicas a cambios fisicoquímicos en el agua, sí, estudios de dinámica poblacional de especies poco conocidas o en riesgo. Sí. ¿Me podrías platicar así muy brevemente para nuestro público exactamente qué es lo que haces? Bueno, yo creo que lo primero que me gustaría aclarar o comentarles es que trabajo estos temas, pero exclusivamente con un género muy particular de crustáceos, que son los langostinos de agua dulce. Okay. En inicio quizá estos temas que tú acabas de comentar parecen muchos y muy variados, pero no lo es tanto cuando uno se afoca a trabajarlos específicamente con un grupo taxonómico muy reducido y muy específico, que en este caso son los langostinos de agua dulce. Estos animales aquí obviamente tienen, el género tiene un nombre científico que es Macrobrachium, pero dependiendo del lugar de la región de nuestro país donde estemos, pues tienen diferentes nombres. Aquí en el estado de Oaxaca la gente les dice chacales. Sí, es como se conoce. A los grandes o a los que son más pequeños tienen diferentes nombres. Uno de los que yo trabajo le dicen aquí manopalito, es el nombre común porque es como un camaroncito que tiene los bracitos muy delgados y muy alargados y le recuerdan a las personas, les recuerdan como a unos palitos, entonces les dicen manopalito. ¿Y tienes idea de cómo le dicen en otros lugares? En otros lugares a ese mismo le dicen langostino popotillo, por ejemplo. Okay. O sea, todo haciendo referencia a que tienen, sus tenazas son muy delgaditas y muy largas. Ya. Entonces la gente los asocia con palitos o con popotes, ¿no? Por eso les dicen así. Entonces el nombre vulgar o común o coloquial cambia dependiendo de dónde estemos, pero pues en realidad son los mismos animales. Son 2 o 3 especies las que siempre tenemos aquí. Marcelo, entonces todos estos temas tú los trabajas enfocado en esta especie. En ese género más bien, que son varias especies. En realidad del género, que es muy diverso, en realidad yo trabajo nada más con 2 especies. Una es la que en Oaxaca le llaman chacal, sí, y la otra la que le llaman manopalito. Y hay otras, pero ya con esas no me he metido. Aclárame una cosa. Para nosotros es relativamente común, quienes hacemos algún trabajo de campo, son organismos muy parecidos a los camarones. Sí. ¿Son primos? Son parientes, pertenecen al mismo, digamos, al mismo orden. Como así cualquier crustáceo. Así es. Por ejemplo. Otros crustáceos, por ejemplo, los cangrejos, las langostas. ¿Cómo qué crustáceos tenemos en tierra? En tierra, bueno, el más común de todos, y eso yo creo que los conocemos todos, se les llaman las cochinillas. Ajá. Unos animalitos que son muy pequeños y que cuando uno los trata de tocar se convierten en una bolita. Esos son crustáceos y son de los pocos crustáceos que son realmente terrestres.
y son desde luego los más comunes. Aquí en Oaxaca son muy comunes en lugares húmedos. Si uno levanta una piedra, ahí van a estar. No les gusta el sol, siempre quieren estar en la humedad. Sí. Son crustáceos y son sumamente comunes. Son los más comunes, diría yo. La inmensa mayoría de los crustáceos viven en el agua. Entonces, ya en el agua tenemos una diversidad, desde luego, muchísimo mayor en cuanto a formas y en cuanto a tamaños. En la tierra no tanto. Sí, el doctor Marcelo y yo compartimos una instalación que le llamamos el patio de cultivo. Así es. Y sí, estas cochinillas que muchos, yo no sabía que le decían insecto bolita, pero Sí. pues es obvio. Son también animales para el composteo excelentes. Así ¿no? es. Y bueno, no son insectos, son No son crustáceos. insectos, Sí, para empezar, no son. Sí, es mal aplicado este nombre Así que le dan es. insecto bolita. Sí. Marcelo, antes de seguir con estos temas, nos interesa mucho saber ¿de dónde eres? ¿Dónde estudiaste y todo eso? Pues ¿Tú de dónde eres, Marcelo? mi familia es originaria de Querétaro, pero en realidad yo prácticamente nunca viví allí. Sí, siempre estuvimos en el Distrito Federal, yo ahí fue donde crecí y cuando ya empecé a estudiar, llegó el momento de ir a la universidad, pues me fui de esa ciudad, de la Ciudad de México, y ya realmente nunca regresé a vivir allá. ¿Tu infancia y juventud En la Ciudad de México, así es, sí. ¿En qué parte de la Ciudad de México vivías? Pues en el centro, en la delegación Benito Juárez, Ajá. concretamente en la zona de la Colonia del Valle, ahí fue donde siempre vivimos, sí. Entonces, pues ahí es, digamos que toda esa etapa, pues allí estuve. ¿Tu Sí. carrera dónde la hiciste? Bueno, yo estudié mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que está en La Paz, Baja California Sur. Así es, ahí hay pues la universidad en aquel estado dedica esfuerzos muy importantes a todo lo que es las ciencias del mar. Y en ese entonces, cuando yo me tocó estudiar la licenciatura, tomé la decisión de hacerla, era el único lugar de nuestro país en donde se podía estudiar biología marina. Ahora ya hay otras opciones, pero en ese entonces, que eran pues los años 80, mitades de los 80, pues solamente había allí biología marina y eso es lo que a mí me atrajo y por eso me fui para allá. Oye, yo te hago un poquito a propósito de esta pregunta. Sí. ¿Qué hace pues casi chilango, porque eres chilango, estudiando biología marina? Pues eso me llamó, como no sé, a mí siempre me gustaron mucho los animales, siempre, pero digamos que yo estaba muy confundido, como creo que la mayoría de los jóvenes, Sí. sobre de qué dedicarme, a qué estudiar y todo, pero yo tenía claro que me gustaban los animales. Entonces, A ver, perdón, te interrumpo. Entonces, en tu buffet de opciones estaba ser veterinario ajá. o biólogo marino. Sí, pues digamos que yo quería trabajar con animales, porque me gustaban los animales. Y una posibilidad que consideré fue ser veterinario, pero como la medicina no me gustaba, no lo quise tomar y como que no quedaba mucho más que ser biólogo. En mi mente por lo menos, ¿no? Ajá. Dentro de mis limitaciones y dentro de mi ignorancia, pues quedaba como que ser biólogo y pues me dejé llevar por la intuición, porque me gustaban los animales acuáticos. Ok. Sí. Sí, Y entonces pues ahí con gente que conocía, con pláticas, investigando, creo que es importante comentar que en aquel entonces no existía internet. Entonces la manera de que uno se pudiera orientar o informar sobre las diferentes opciones para estudiar eran muy limitadas. Entonces pues me dejé llevar por mi intuición y cuando descubrí que existía esa licenciatura, pues no lo dudé más. A ver, pero ¿hubo alguien, alguna materia, algún maestro que te indujera un poco más o que fuera, no que te indujera, pero tal vez que sí haya influido en ti? Pues hubo un viaje que hice con mi familia a Puerto Vallarta, Ajá. en esos tiempos en que yo estaba tratando de tomar una decisión, y pues ahí tuve la oportunidad de meterme al mar a snorkelear o a bucear por primera vez. Y bueno, me maravilló lo que vi. Y pues dije, pues yo en esto quiero estar, ¿no?
No sabía, todavía no tenía claro que podía ser, que quería ser investigador, no sabía eso, no lo entendía, pero sí entendía que yo quería trabajar con la fauna marina en particular, que me había encantado. Tú, como yo, eres seguramente de los que nos tocó los documentales de Jacques Cousteau. Por supuesto, y desde Sí, luego los veía, no solamente veía esos documentales, sino que también compraba los libros. Y sí. pues siempre me encantó todo ese mundo submarino, pero pues finalmente recalco que pues yo estaba muy confundido porque también me gustaban todos los animales en general, pero pues eso terminó como que atrayéndome más. Y Sí. esa experiencia que tuve de bucear, pues fue la que ya me terminó de decidir, no, pues algo relacionado con el mar, con estudiar los animales marinos. Y pues como que la única opción que yo veía así en el horizonte era ser biólogo y ser biólogo marino. Bueno, para los jóvenes que nos Sí, están viendo, tienen que buscar en internet quién fue Jacques Cousteau, así es. el Calipso, el barco Ujú. Calipso, y se van a maravillar de todo eso. Una pregunta, Marcelo, si no hubiera sido biólogo, ¿qué hubiera sido? Uy, Ya nos dijiste que sí. veterinario, pero ¿alguna otra cosa que te hubiera gustado? Me gusta mucho la música también. Ajá, Quizás me hubiera gustado ser músico, pero nunca tuve el talento como para ser músico, ok. ni tampoco la oportunidad real. Siempre, pero me gustaba mucho el estudio y siempre la cuestión de los animales y el estudio me jaló más, no me atrajo más. Sí, creo que sí, de no haber sido biólogo, pues algo me hubiera gustado hacer algo relacionado con la música. Yo sé que es algo completamente distinto, pero es algo que también siempre me atrajo, pero nunca me atreví. Sí, Sí, también es muy distinto sí, vivir en el DF y dedicarte a biología marina, pero lo así hiciste. es, pues así es, sí. Tú llegas al CIDIR hace unos años, pero tú vienes de otro CIDIR, el Así CIDIR es, Sinaloa. así es. ¿Cómo se da este cambio? Bueno, yo tuve la oportunidad primero de ingresar al CIDIR Sinaloa porque yo en aquel entonces estaba viviendo y trabajando en la ciudad de Mazatlán, que finalmente está dentro del estado de Sinaloa también, pero yo trabajaba para la UNAM. En ese entonces el Instituto Politécnico ya había creado el CIDIR Sinaloa, pero no en la ciudad de Mazatlán, que era donde vivía yo, sino en el norte del estado, que es Guasave. El instituto tenía pocos años y lo querían consolidar. Entonces, en ese entonces el doctor Villa, Sí, era Enrique Villa. Enrique Villa, que era director en ese entonces del Politécnico y que es sinaloense, tuvo la visión de contribuir a que el CIDIR de su estado creciera y apoyó las contrataciones. Y yo tuve la oportunidad de beneficiarme ahí con una plaza que yo trabajaba para la UNAM, pero no tenía un contrato Ok, fijo. Era un contrato que pues se renovaba y no se renovaba y era una situación un poco incierta. Entonces sí, en el Politécnico se abría una posibilidad de algo más firme, más más sólido, estable. más estable y pues me fui para allá. ¿Y venía a Oaxaca? Bueno, resulta que el CIDIR Sinaloa es un centro muy padre, está muy desarrollado, está muy bonito, pero la ciudad de Guasave resultó para mí, para mi esposa, un lugar muy caluroso y nos costaba vivir allí, sobre todo por el clima, por el ambiente en general, que desde luego no tengo nada en contra de aquello, pero nosotros no fuimos muy buenos para adaptarnos a vivir en la ciudad de Guasave, aunque en el CIDIR estaba yo muy contento. Ya. Lo que nos costaba era vivir en esa zona geográfica del país que pues tiene un clima muy caluroso para nosotros y que sí era pesado, era pesado. Entonces, Bueno, y te vienes a Oaxaca, quienes sí, conocen Oaxaca no me dejarán mentir que tenemos un que clima, aquí la ventaja extraordinaria y lo mejor de todo pues es el clima, ¿no? sí, Entonces, considerando eso, sabiendo que aquí había otro CIDIR y después de 4 años de estar en el CIDIR Sinaloa, pues consideré la posibilidad de cambiarme. Eh, Solo solicité y tuve la fortuna de que el director de aquel entonces me lo permitió
y la directora de aquí del CIDIR en ese entonces también lo permitió porque era necesario, ¿verdad?, que los directores de cada centro estuvieran de acuerdo. Y entonces hacer. Afortunadamente también tuve aquí el visto bueno o el apoyo de los compañeros de la Academia de Biodiversidad y el cambio se pudo dar. Entonces, después de 4 años de estar en el CIDIR Sinaloa, pude llegar aquí. ¿Qué tiempo Así es. llevas con nosotros, Aquí Marcelo? ya tengo 14 años. Qué En el CIDIR, rápido es el sí, en tiempo. CIDIR Oaxaca voy a cumplir 15 años en abril. Así es. Qué bueno, ha Ya. sido un gusto tenerte aquí, Sí, Marcelo. pues aquí estamos. Sí. Marcelo, algunas cosas voy a dejar ya esta Sí. parte de dónde estudiaste, dónde naciste y todo esto, y quisiéramos saber un poco más de ti. ¿A ti qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Híjole, pues me apasiona, mi trabajo me apasiona mucho. Ajá. Sí, me apasiona mucho. Me gusta, quizás lo que más me apasiona de todo es escribir mis artículos. Eso es algo sí, que me atrapa, que me gusta mucho y que me gusta hacerlo bien, lo mejor que pueda. Obviamente lo hago con deficiencias, pero creo que dentro de todo es eso, sí. Dentro de todo es lo que a nivel del trabajo, pues creo que eso es lo que más me apasiona. Al margen del trabajo, pues algo que me apasiona mucho también es viajar. Ahorita, pues no, como tenemos todavía no terminamos de salir de este problema de la pandemia, pues Sí. no lo hacemos, pero es algo que me apasiona mucho también y que cuando es posible, sí salir de la ciudad y siempre que hay vacaciones, unos días libres, salir de la ciudad y viajar lo más lejos que se pueda, siempre me ha gustado mucho. Con las limitaciones del tiempo y del dinero, lo que sea, pero eso yo creo que sería, sí. ¿Hay algo que en particular a ti te cause sorpresa, que te sorprenda? Que me sorprenda. La gente, creo que sí. O sea, siempre, a veces he llegado a pensar que ya he visto todas las actitudes y todas las maneras de ser y no dejo de llevarme sorpresas todos los días de ver cómo algunas cosas que para mí son normales u ordinarias, para otras personas no. O algunas cosas que yo nunca haría, otras personas las hacen todos los días como algo normal. Y que eso no es algo que sea bueno ni malo, simplemente no deja de sorprenderme lo fácil y lo frecuente que es aprender de las demás personas. Y luego de personas con las que uno no tiene realmente trato, ¿no? Sí. Solamente de verlas. Qué interesante, de los entrevistados no me había percatado de esta observación. Sí, bueno, pues a Pero, mí eso me sorprende, sí. sí, ¿hay algo que en especial te ponga contento? Que me ponga contento. Híjole, hoy día, contento así como tal, pues pasar ratos con mis perros, por ejemplo, me gustan mucho los perros y cuando llego y los veo me pongo contento, sí. Sí, sí, puede decirse que sí. ¿Y algo que te ponga triste? Que me ponga triste. Ver cómo estamos, la forma en que estamos deteriorando nuestro planeta sí me pone triste. Cuando salgo y veo mucha basura, por ejemplo, o veo un lugar ya demasiado deteriorado, demasiado devastado, sí, eso sí me produce tristeza. Tú trabajas Sí, mucho haces mucho trabajo de campo, por decirlo así, en la costa, pero no es sí, exactamente la costa, ¿no? sí, Sino la cuenca del Pacífico en la parte del estado de sí, Oaxaca. sí. Trabajas mucho en ríos, seguramente. Sí, Eh, Supongo que lo dices por eso, ¿no? Porque a veces causa tristeza ver cómo están nuestros arroyos, nuestros ríos. así es. Es una tristeza que digamos que es un poco combinada porque por un lado sí me produce tristeza ver el deterioro ambiental, pero también me produce tristeza ver que la gente que vive en esas zonas y que muchas veces es la causal de deterioro, lo hacen porque no tienen otras opciones. Ok. O sea, digamos, muchas veces la pobreza y la falta de opciones es la que empuja a la gente a acabar con los recursos, ¿no? La falta de oportunidades. Y eso pues me produce también tristeza, un poco de impotencia, sí. Sí, es un problema complejo, ¿no? Así Es es, sí, a simple, mí me ¿no? toca verlo siempre que voy a trabajar a la costa. Así es. ¿Hay algo que a ti te enoje? Que me enoje. Eh,
Cuando las personas defienden sus derechos o tratan de defender sus derechos pisando los de los demás. Ok. Eso Bueno, sí, eso sí me enoja, sí. Así es. ya no serían tanto sus derechos, ¿no? Pero Pues algunos lo ven, algunas personas piensan que tienen el derecho a defender sus derechos pisando los de otros sin importar. sí, Eso sí, eso me parece muy molesto. sí, Sí. comparto contigo esa situación. ¿Hay alguna anécdota tuya que en especial recuerdes y nos pudieras compartir? ¿Cómo sobre qué? Tu trabajo, tus perros, tu casa, el cambio de residencia. Mm, pues a ver. En este momento, si me ayudas un poquito con algo, Ok. como sobre qué. El, no sé, irse del Distrito Federal a Baja California implicó un cambio, pero eres joven, Sí, eres muy sí. joven. No, Sí. no creo que hayas tenido mucho problema en llevarte tu mochila y No, todo. ninguno, no. Por ejemplo, el venirte a Oaxaca, ¿hubo alguna situación ahí fuera de lo normal? ¿Tu vida en Oaxaca a la llegada? Pues en realidad no. Quizá, bueno, a lo mejor como anécdota, reflexión, porque pudiera yo decir que cuando estaba joven y pensaba en irme, por ejemplo, yo me fui a vivir y a estudiar a Baja California Sur sin tener la más pálida idea de lo que estaba haciendo, sin conocer a nadie, sin tener dinero, sin ninguna garantía de nada, con una incertidumbre tremenda, y no recuerdo que eso me haya costado o que eso me haya detenido o que eso me haya hecho dudar. Ok, ahora sería Y en diferente. cambio ahora es la situación completamente inversa. O sea, teniendo todo bajo control, digamos, mi vida diaria puede decirse que bajo control en muchos aspectos, quizá teniendo también ya una seguridad económica mejor y todo, me cuesta mucho más o ya no puedo tomar decisiones atrevidas o aventuradas. Ya sencillamente ya no puedo. Ya pues ya me canso con facilidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba estudiando, podía, la carrera que yo estudié implica muchas salidas al campo. Sí, claro. Entonces podía yo perfectamente estar todo el día en el sol, en la tierra, sin ningún problema, y ahora ya de plano eso es completamente, se me volvió en contra, ¿no? Ya ir al campo, a las colectas y todo, ya es algo que me cuesta mucho, ¿no? Entonces estamos en otro polo ya. Fíjate Sí, que a mí acampé muchas sí. veces en la tienda de campaña y todo eso, pero si vieras que ahora me cuesta dormir en el suelo, en sleeping, Así es, sí. ya me cuesta, bueno, ya pasó el tiempo. Así es, sí, pues para cada cosa hay una etapa. Tengo un par de preguntas que para nosotros es importante. ¿Cuál consideras que en tu vida haya sido tu peor metida de pata? Mi peor metida de pata. Bueno, creo que quizás no lo mencioné hace rato, pero yo antes de estudiar la carrera de biología, ¿sí? Me inscribí en la escuela de medicina. ¿Sí? Cuando recién terminé la preparatoria, a pesar de que me gustaban muchísimo los animales, como lo Ok. mencioné, yo estaba extraordinariamente confundido. No sabía realmente qué hacer y en el horizonte de lo que yo veía, no veía el ser biólogo o el trabajar con animales como algo que tuviera futuro. Entonces me dejé llevar por lo que hacían los demás o por lo que era atractivo para los demás y acabé escribiéndome en la escuela de medicina. Y creo que ha sido uno de los peores errores que he cometido ese. Solamente duré allí 6 meses. O sea, no terminaba ni el primer semestre cuando me di cuenta que pues, había sido un error, que yo eso definitivamente no, e inmediatamente me di de baja, sí. Pero sí fue un error, sí fue un error grande que yo cometí, sí. Bueno, eso es muy importante Sí, para los muchachos, para los sí, jóvenes que nos ven, sí, porque es muy natural, sí. pienso yo, tener esas confusiones, Claro, sí. se vale tener Por las supuesto que confusiones. sí. Yo creo que cuando tiene uno 18 años es realmente extraordinariamente difícil ya tener claro
qué es lo que quieres hacer con tus siguientes Sí. 40 años, ¿no? Hay gente que sí tiene esa claridad, pero Sí, muchos no la tenemos yo creo que no tiene nada de malo en un momento dado reconocer, híjole, me equivoqué con esta decisión, ¿no? Y mejor la rectifico. Pero para mí sí fue muy vergonzoso en aquel entonces reconocer que pues había metido la pata, ¿no? yo Sí, lo comparto sí, totalmente. Yo me cambié 5 veces de de carrera carrera. y solo en la última ya les avisé a mis Así papás, es, así que sí. que eso ya lo dije en otro Ah, bueno, programa, entonces pero no me pasó solamente a mí, qué no, bueno, yo sí, creo que habemos mucho. sí. Oye, Marcelo, ¿a ti te hubiera gustado conocer a alguien? A alguien, ¿Algún científico, algún personaje? este... Sí, me hubiera gustado conocer a Einstein, ¿cómo no? Sí, Sí. sí, ha de Por, haber sido interesantísimo. mm, vaya, no tanto por su trabajo científico, sino porque he leído muchas veces o me he encontrado muchas veces por reflexiones hechas por él. Y no cabe duda que el tipo tenía una razón tremenda en todo lo que decía. Entonces creo que sí me hubiera gustado escuchar de viva voz a una persona como él, ¿cómo no? Interesantísimo, ¿eh? Por supuesto que sí. Sí. Sí, sí. La maestra Olga hizo en alguna ocasión una cuestión escénica Ujú. este, sobre lo que le sucedía a Einstein, cómo habrá tomado él esos minutos, esas medias horas, una hora, no sé, previos al lanzamiento de la bomba atómica, porque él tuvo sentimientos muy encontrados en relación a esto, Sí, entiendo que él estaba en contra en de que contra. sus inventos o sus conocimientos o lo que él generó se utilizara para eso, ¿no? Sí, y Sí, es una obra muy bonita, muy interesante, sí, porque es realmente el hombre, el científico, que se enfrenta a una situación extrema, ¿no? así es, sí. Marcelo, esta pregunta es muy interesante, un tanto pícara. ¿Para ti alguna vez fue problema no haber sido guapo? Eh, no, no porque creo que nunca me propuse, nunca estuvo entre mis metas eso, ¿no? Nunca Que- fue realmente importante. Yo lo que noto es Sí, que a todos los compañeros de sí. entrevisto, los hombres, es no es algo No les que afecta no mucho, les sí, afecta sí, mucho. Pero bueno, quisiera hacerte algunas preguntas en relación a la ciencia, sí. no solo sobre lo que haces, sino más bien tu punto de vista sobre algunos aspectos de la ciencia. ¿Tú crees en la ciencia? Por supuesto, sí, Sí. sí, definitivamente. A pesar de que la percepción social de la ciencia es muy extraña, Sí, en muchas ocasiones, claro. ¿sí? ¿Tú qué crees que piensa la sociedad de los científicos? Yo Voy a pienso, poner científicos y sí, académicos. ujú. Eh, Pienso que en la inmensa mayoría de los casos la gente no puede realmente formarse una opinión por falta de elementos. Veo mucha distancia entre la sociedad general y el quehacer científico. Ok. Entonces, yo pensaría que mucha gente no tiene realmente un concepto real o una opinión sólida de quiénes somos o de lo que hacemos. Yo así lo veo, ¿no? Como que yo cuando he tenido la oportunidad de comunicarme o de tratar con alguna persona así del pueblo normal que no tiene nada que ver con la ciencia, como que me doy cuenta que no entienden mucho cuál es el papel que uno juega o para qué está uno, ¿no? Marcelo, entonces tú piensas que la población en general todavía nos ve un poquito como bichos medio raros. Sí, 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 sí. Sí, pero si es de esa manera es también nuestra responsabilidad por no propiciar ese acercamiento o comunicación, ¿no? ¿Esa misma percepción la tienes de la gente cuando sales en las comunidades? Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Pero creo que es importante recalcar que si eso se da en buena medida es culpa de nosotros, los que estamos en la academia o en la ciencia, porque no abrimos canales de comunicación hacia la gente en general, ¿no? Eso me lleva a Sí. una pregunta.
¿Tú qué piensas del compromiso social de la ciencia? Me parece imprescindible, sí, sí, porque la ciencia, mientras se queda en el ámbito científico, no realmente no resuelve, no contribuye a que sea al motor así social de que avancemos como sociedad. Sí, sí me parece que definitivamente es importante. Fíjate que en el existe, así como existe un sistema nacional de investigadores, hay un sistema nacional de creadores Sí, para la gente que está más abocada a cuestiones artísticas. así es. Ellos tienen, es mi percepción, que tienen muy clara esta retribución social con cursos, diplomados, eventos que tienen que hacer. Y para nosotros estos temas nos están llegando apenas. Así es. ¿No sientes que nos está llegando un poco tarde esto? ¿Nos debió de haber llegado antes? Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que es una asignatura que debimos de tener atendida de siempre. Pero el mismo sistema al que pertenecemos los académicos o los científicos ha desestimado la importancia de eso durante muchísimos años. Eh, ¿Por qué? Creo que tiene que ver un poquito por la personalidad así en general que tiene un científico, que es como que, digo, no puedo hablar en general, pero mucha de la ciencia es, el científico atiende su propio mundo, su propio universo, trata de ejercer el control sobre eso, de resolver lo que pasa en su línea, en su ámbito, y tendemos a ser un poquito egoístas o desestimar un poquito lo que pasa fuera de nuestro ámbito, a restarle importancia, lo cual no quiere decir que eso está mal, desde luego, ¿no? Es un poquito, pienso yo, que por la personalidad o el perfil de un científico promedio, ¿no? ¿No sientes que también ha influido mucho este esquema productivista en el que estamos metidos en la ciencia? Sí, definitivamente sí. O sea, el propio sistema en el que estamos Sí. inmersos y el que nos pide cuentas es el que nos ha jalado un poco a eso, lo cual no lo hace responsable tampoco, porque nosotros tomamos nuestras decisiones de manera completamente voluntaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, que en años recientes o que en épocas recientes nos estén llamando la atención hacia ese compromiso que sí tenemos, y que el hecho de que lo hayamos ignorado, no nos hayamos dado cuenta, no nos quita responsabilidad, que si es un compromiso y una obligación, no nos quita culpa, ¿no? Al contrario, qué bueno que ahora Se esté dando. se está prendiendo ese foco rojo que nos dice, ustedes también tienen que atender esto, pues para que lo hagamos, ¿no? Un poco triste que nos hayan tenido que jalar las orejas para que lo hagamos, ¿no? Pero definitivamente le doy la razón a quienes hayan tenido la iniciativa de recordarnos que tenemos esa responsabilidad, porque sí. Esta, voy a llamarlo así, individualismo del que nos comentas y que comparto esa idea plenamente, incluso nos lleva a veces aunque armamos equipos de trabajo, Sí, deberíamos, no sé si coincidas conmigo, que deberíamos tener mayor interacción, al menos en nuestro entorno de las instituciones académicas nacionales. totalmente, sí, totalmente Nos coincido, sí. quedamos en grupos chicos a veces. Sí, sí, y eso es también porque trabajar en grupo es difícil, ¿no? O sea, finalmente entran en juego las opiniones, las posturas y hasta las personalidades de cada quien de los integrantes y es fácil chocar, ¿no? Entonces, pues eso nos hace decir, híjole, yo ya no trabajo con este cuate porque no entiendo su manera de hacer las cosas y me voy para allá. Y no está bien, ¿no? Creo que deberíamos echarle más ganas en eso, sí. Sí, es una asignatura pendiente. A veces Así se es. nos inflaman los egos Sí, sí, también sí, sí, sí. y debemos combatir. ¿Tú crees que en la vida la ciencia es lo más importante? No, no. Yo pienso que no hay algo que sea lo Lo más más importante. importante. Más bien hay situaciones que tenemos que atender y yo creo que desde el momento en que decimos esto es lo más importante, inmediatamente se le resta la importancia a otras cosas. Otras Y cosas. no pienso, yo no tengo esa manera de pensar, más bien pienso que hay cosas que son importantes y hay que atenderlas todas, ¿no? Si esperamos si yo me pongo a decir tal situación o tal problema
es el más importante y dedico todos mis esfuerzos a atender eso, otras cosas que también son importantes pueden quedar desatendidas y al rato se convierten en problemáticas más grandes, ¿no? Entonces, más bien yo creo que lo que debe de haber muchos aspectos importantes o todos los aspectos sociales y humanísticos son importantes y hay que atenderlos. Y pues ahí cada persona que sea especialista en cada una de esas cosas haga sus esfuerzos hacia lo que entiende y sabe hacer, ¿no? ¿Tú crees que la ciencia miente? Mentir como tal no, pero sí siento que se equivoca o que lleva a Ok. veces a escenarios y a conclusiones que no son precisamente las correctas. Sí, Tú haces mucho trabajo de campo, sí, sales mucho en comunidades, como les mencionaba, te tienes que estar metiendo en los arroyos, todos los arroyos que puedas y cosas por el estilo. sí, Es un trabajo muy, muy práctico, muy de contacto con la gente. sí. Eh, ¿Crees que se pueda combinar este trabajo de ciencia, de laboratorio, de análisis de datos con el, voy a llamarle extensionismo, aunque ya no es un término muy adecuado, pero sí el estar en contacto y transmitir los conocimientos con la gente de las comunidades? Por supuesto, no solamente se puede, es indispensable hacerlo. Y yo ahí reconozco que no he puesto el esfuerzo que debería para eso. Sí, de hecho, pues la gente que vive en las comunidades y la que está en contacto con el recurso natural, creo que son los primeros que tienen que tener todas las herramientas necesarias para poder conservar eso, que de hecho, en buena medida las tienen, porque en la gran mayoría de los casos saben más del recurso que nosotros, pero tienen una perspectiva diferente que no es la científica, ¿no? ¿Tú crees que se da un intercambio de saberes en estas situaciones? Si uno lo permite y lo propicia, yo creo que sí, y es sencillo inclusive, pero quizás primero hay que ganarse la confianza de ellos, ¿no? Para que le permitan a uno acceder. Ok, es una cuestión de actitud también. Sí, pues sí, totalmente. Marcelo, ya estamos prácticamente al final de la entrevista, de esta charla. Me toca hacer un rally de respuestas rápidas. ¿Qué serie o película es tu preferida? La misión con Robert De Niro, sí, Buenísima, sí. buenísima. ¿Algún deporte? ¿Algún deporte? Mucho tiempo me gustó y practiqué mucho la bicicleta. Ya no, pero si hay un deporte que asociado a mí, pues creo que sería ese. Qué curioso, yo Sí, también, por cierto, me sí, acabo de meter un golpazo buenísimo. sí. Pero bueno, ¿tu libro favorito? Mi libro favorito. eh, O algunos de ellos. Más que libro favorito, tengo un autor favorito o varios, pero uno para mencionar uno sería Saramago, Bien. José Saramago. ¿América o Pumas? Ah, pues Pumas, por venirle de la UNAM, supongo, sí. Aunque no soy aficionado al fútbol realmente. ¿Tu hobby? Mi hobby, pues viajar creo Viajar. que sí. Y leer, sí. ¿Comida favorita? Las pastas, sí, es lo que me gusta más. Ah, bueno, y las tlayudas me encantan también. Ya las descubrí ya estando aquí en Oaxaca. Es imposible no caer en esa No, adicción. no, no, son deliciosas, sí. Si tiene, bueno, ya no les digo más, vengan y coman tlayudas. Sí. ¿Mascotas? Los perros, completamente, sí. ¿Qué no has hecho en tu vida? ¿Qué no he hecho? Pues viajar a lugares que me gustaría conocer y que no he estado. Es lo que... Dinos alguno que te gustaría. Mm, Japón me encantaría conocer, no he ido. Rusia tenía yo mucho entusiasmo de conocer, no voy a ir ya, pero son lugares que me hubiera gustado conocer, sí. A lo mejor hay que esperar un tiempo nada más. Pues quién sabe. ¿Mientes? Sí, 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 sí. ¿Por qué aceptaste esta entrevista? Por el gusto de salir de mí mismo, Ok. que eso creo que es algo bueno, y también porque pues siento que con ustedes tengo un trato agradable, amable y que me gusta también eso, ¿no? No, Alimentar y fomentar eso, ¿por qué no? Sí, muchas gracias. sí, Igual para nosotros sí. es un placer siempre trabajar contigo.
¿Qué pregunta crees que me faltó hacerte? Y que Ujú. la tengas por ahí diciendo, hijo, qué bueno que no me preguntó eso. Si me siento satisfecho con la forma que estoy haciendo mi trabajo aquí, el trabajo que tengo encomendado. Y la Y respuesta sería que no, no. no, no, me falta ponerle más ganas, sí. Eso me lleva a una pregunta que no te hice, pero ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción en la ciencia, Mm, en ser investigador, en ser maestro? Algo que me produce mucha satisfacción, básicamente son dos cosas. Una es cuando veo que se logra publicar alguno de mis artículos Ujú. en las revistas que acostumbro enviar. Este, Otra satisfacción muy grande han sido las clases, algunas clases que he tenido la oportunidad de participar en seminario de investigación y me produce mucha satisfacción ver que a los alumnos les pueda ser útil lo que yo les diga, si se ha dado. Y quizá otra satisfacción muy grande es que he podido conocer a través de dedicarme a esto a gente muy valiosa, que me han dado lecciones bastante buenas. Si tuvieras que escribir tu epitafio, ¿qué le pondrías? Este, pues que fui alguien a quien no le faltaron las oportunidades y que donde acabé metiendo la pata o algo me faltó, pues fue porque no lo supe hacer de la manera correcta, no porque se me haya negado la oportunidad. Marcelo, ¿dónde te puede encontrar quien te busca? ¿Dónde tus redes sociales, tu Pues bueno, correo? yo tengo que reconocer primero que no soy afecto a las redes Ok. sociales, no me gusta comunicarme por ese medio con los demás. No tengo ni WhatsApp, ni YouTube, ni Facebook, ni nada de eso. Es por decisión propia. Son cosas que en algún tiempo tuve, pero no me gustó. Entonces, pues la manera de contactarme sería por los correos electrónicos míos que están en la página del CIDIR Sí. o en la extensión de aquí del Politécnico o aquí en el edificio de posgrado, en la Planta Alta, pues estoy la mayor parte del día de lunes a viernes allí. La verdad es Sí, muy fácil. Quienes sí, quieran contactar al doctor Marcelo entran sí. a la página del CIDIR Oaxaca Así y es. están los teléfonos, extensiones y correos Sí, institucionales de todo el mundo. claro, donde están listados los profesores de la Academia de Biodiversidad, ahí aparezco yo y pues ahí está toda la información. Y yo reviso mi correo todos los días. Entonces, ¿Algo que nos quieras compartir para cerrar la entrevista? compartir, más que compartir es darles las gracias, porque a mí sí me gusta este tipo de actividades que hacen ustedes, a mí me gusta mucho. Me parece muy importante y me parece que a los que somos así medio apáticos para salir de nosotros mismos, como es mi caso, nos ayuda bastante. Eso dice, no le Sí. crean del todo, porque cuando empieza a platicar no hay quien lo No, calle. ¿verdad? Sí. Marcelo, fue un gusto estar contigo esta mañana y seguramente no va a ser la última vez que Esperemos que no, platiquemos así es. y hablaremos de muchos otros temas. Esperemos que sí, Manuel. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y pues esperemos que podamos seguir adelante con todo esto en otra oportunidad. Gracias. Un gusto y Sí. nos despedimos hasta el próximo coincidir.